Como somos parte del mercado, igualmente colegios privados hay de todos los estratos sociales y niveles socioeconómicos. Usted puede escoger entre un colegio, tal vez el más caro que yo conozco en el país, de $5,000 al mes, hasta colegios en el área, en los departamentos, que le cuestan de 50 a 75 quetzales al mes. Pero en la ciudad capital hay colegios de 200 quetzales al mes. En el área periférica de la ciudad tenemos muchísimos colegios que no pasan de 200 en quetzales zona 1, doctor, en zona 1 hay colegios de 300 quetzales al mes. Ahora, en la zona 1 de la ciudad capital. La calidad, porque digamos, no, obviamente no. Porque digamos alguien que dice que cobra $5,000 se supone que tendrá mucho más recursos que el que cobra, digamos, 200, ¿no? Sí. Eso no crea una desigualdad de todas maneras en la pero la hay. Guatemala es un país de desigualdades. ¿Cuánto cobra un hospital de la zona 9 comparado con un sanatorio de la zona 6 de la ciudad capital? La calidad nunca va a ser la misma, pero definitivamente el poder adquisitivo del ciudadano es el que manda en ese sentido. Yo creo que el problema con la educación privada no es cuestión de precios, porque precios hay desde muy bajos hasta muy altos. Les quiero decir algo. Cuando la licenciada Palomo dice $5,000, creo que es un colegio o dos, ¿verdad? Sí, debe ser de excepción. Es la excepción. La excepción. Pero en ese rango no movemos. En ese rango, yo creo que la verdad es que la gran mayoría de colegios en Guatemala van máximo, yo diría, unos 1,500 quetzales y mínimo 200 en la capital, 250 y hasta 75, como decía la licenciada Palomo, en el interior de la República. O sea, el problema no es cuestión de precios. El problema es que hay que entender que Guatemala es un país de diversas realidades y ante eso no hay más remedio que dar el servicio que la gente puede pagar en un caso, quiere pagar en el otro, hay la posibilidad de escoger. Lo que sí se debe hacer es que el Ministerio de Educación haga lo que no hace, supervisar a los colegios que tienen prácticas equivocadas, con cobros indebidos, ¿verdad? Definitivamente, sancionarlos y volverlos al redil. Eso no se hace. Pero antes de eso sería la recomendación. Esa es la recomendación que nosotros pero haríamos. Yo sí creo que esa recomendación que hace el licenciado Arriaga, antes de eso, el ministerio se tiene que sentar a hablar con los colegios privados. ¿Por qué? Por lo que yo le decía. Hay muchísimos colegios muy antiguos, sobre todo los religiosos, que tienen unos precios tan bajos que no pueden subsistir. Muchos están cerrando y es una gran pérdida para el país. Creo que es necesario que nos sentemos a hablar de las realidades de este país. Ahora, ¿existe esa apertura por parte del ministerio? Porque no. Miren, si no, pues resulta un cierto diálogo de sordos, eso ¿verdad? En eso y el estamos. perjudicado es el niño guatemalteco, el joven guatemalteco y el futuro de este país. Casualmente, nosotros el día de ayer estuvimos en la Procuraduría de los Derechos Humanos y fuimos de buena fe a buscar el apoyo del señor procurador para pedirle que interceda o intervenga a efecto de buscar un diálogo con la señora ministra de Educación ahora que está comenzando el presente ciclo escolar. Creemos que es el momento ya final y último de este gobierno de poder lograr un acuerdo en ese sentido para que no se trate de que haya vencidos ni vencedores, sino para tratar de resolver, aunque sea un poco, la problemática educativa que se está dando, que es muy delicada en este país. Yo les comentaba al principio del programa o cuando estábamos hablando fuera de cámara, licenciada, que en la televisión el tiempo vuela, ese reloj de arena es increíble cómo va. Pero como el tiempo nos va caminando, ¿usted qué mensaje sería el más importante que usted hoy quisiera compartir con el guatemalteco? Mire, yo sí quisiera compartir con todos los padres de familia, con el ministerio como rector de la educación del país, la importancia de esas alianzas que tenemos entre los padres de familia y entre los colegios privados y el ministerio. Es necesario que el padre de familia se empape de lo que el colegio de su hijo está haciendo y también los colegios que no pongan cuotas engañosas que no son conocidas por los papás en el mes de enero cuando los van a inscribir. El padre tiene derecho a saber para su presupuesto qué es con lo que debe de contar
si puede tenerlo en X o Y colegio. Creo que eso es muy importante. Y creo también que es importante que el ministerio se siente a dialogar con los colegios porque ellos saben el costo de la educación. Si la educación fuera barata, la educación pública sería diferente y nosotros no tendríamos por qué existir. Existe la educación privada por las grandes deficiencias de la educación pública. Y claro, pues porque obviamente en un libre mercado tiene que existir esto, ¿no? La ley de la oferta y la demanda, como decía la licenciada Arreaga. Algo para completar lo que nos comentaba la licenciada. Sí, yo creo que es importante que los televidentes y la ciudadanía en general sepa y esté segura de que la Cámara de la Educación está buscando soluciones a los problemas. No viene a complicar las cosas. Está tratando de alguna manera de ordenar el servicio educativo privado, persuadir a los empresarios equivocados que tienen que rectificar sus actitudes, pero sobre todo a la búsqueda de soluciones que solo se pueden encontrar en conjunto con el poder público, con el gobierno de la República de turno, el que sea. Si no hacemos esto, en Guatemala la educación va de mal en peor, específicamente la pública, y la privada siempre intentando estar a la altura de otros países o de competidores en ese sentido. Tengan la seguridad que la educación privada, que está organizada por la Cámara de la Educación, siempre va a tratar de buscar el desarrollo y prestar un servicio mucho más eficiente de lo que se ha logrado hasta ahora. Una pregunta así muy rápida, licenciado. Por ejemplo, los jóvenes pues se están preparando para ir a una universidad. ¿Ustedes tienen alguna comunicación constante o alguna coordinación con las universidades, pues de la Universidad de San Carlos, las privadas, para ir evaluando los resultados, digamos? ¿Cómo llegan los jóvenes a las aulas universitarias? ¿Llegan preparados? ¿Tienen ustedes alguna coordinación? Yo creo que los directores y los propietarios de colegios sí conocen el resultado de sus estudiantes. Las universidades se acercan a los colegios y nosotros nos acercamos. En el caso mío sí tengo un acercamiento con la San Carlos y tengo una alianza con la Galileo. Creo que sí, esto es importante, pero hay que recordar que en Guatemala solo un porcentaje muy bajo de nuestros alumnos entra a la universidad. Y aquí vendría otro programa, doctor, que es calidad educativa. Creo que no nos hemos puesto de acuerdo en realidad en decir qué es lo que debemos dar en los colegios para poder proporcionarle al alumno una calidad educativa. Claro, porque eso es fundamental, eso es como la salud, ¿no? La salud debe responder a las necesidades del pueblo. Igual la educación debe responder a las necesidades que tiene el guatemalteco de formarse o el país para crecer. El licenciado Arriaga es exconstituyente de la República, participó pues en la redacción de la Constitución vigente en este momento y dentro de esa Constitución está incluido el hecho de que la educación es una obligación del Estado, un privilegio de la población y en una forma es obligatoria, la educación primaria principalmente, ¿verdad? Ahora, licenciado, hablábamos con usted antes del programa de que países que quieran desarrollarse, que quieran salir adelante y que lo han hecho, tienen que seguir ciertas normas. Y hablábamos de que en un programa nuestro citamos las palabras de un ex primer ministro de la China, Wen Jiabao. Y a mí sí me gustaría leerlas de nuevo para recordarlas y se los vamos a poner a la audiencia allá en nuestra pantalla. Por ejemplo, Jiabao decía en el punto 3 de un decálogo que es muy importante, dice, un país que quiere crecer debe producir los mejores profesionales del mundo. Y esto solo es posible si el Estado invierte por lo menos 5 veces más de lo que se hace ahora en educación. De lo contrario, el país se quedará estancado y no formará el talento que tiene y que podrían ser grandes profesionales. Si no se capacita de verdad a nuestro recurso humano, este perderá la competitividad en el mercado, la dignidad humana, su posibilidad de crecer y de generarse. Desafortunadamente nos vamos a tener que ir esta noche. Yo hablaba con nuestros distinguidos invitados que tenemos mucha temática más que hablar, pero como hoy el tiempo se nos acabó, les vamos a agradecer lo que nos han compartido y los invitamos desde ya a un próximo programa en Acción Positiva para seguir hablando sobre educación. Muchas gracias. Créame, doctor, que le agradecemos el tiempo que nos han dado ustedes en su programa ya muy conocido y créame que estaríamos muy contentos de poder venir a platicar con usted de esa manera coloquial como usted sabe llevar
los programas sobre temas tan delicados como lo que se le viene encima a este país, nuestra Guatemala, en el tema educativo. De verdad, sería muy interesante tocar ese tema, porque Guatemala está en crisis, pero si no hacemos algo en materia de educación, esa crisis se va a volver una hecatombe. Muchísimas gracias a ustedes que nos han estado acompañando. Nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Buenas noches. Guatevisión.